La noche del 12 de septiembre de 1947, la policía entró en la casa de los Walker y encontró la cocina cubierta de sangre. Sobre la mesa, entre platos fríos, yacían dos cuerpos humanos, un hombre y una mujer, apilados uno sobre el otro, como en un abrazo final y pervertido. La familia Walker era considerada común y corriente en la zona. La casa, ubicada a las afueras de Fredericksburg, no destacaba en absoluto. Una fachada encalada, contraventanas desconchadas, un par de manzanos en el jardín. Elizabeth Walker, viuda de unos 50 años, vivía allí con su única hija, Margaret. La vida transcurría con mesura. Las tareas domésticas por la mañana, las reuniones vespertinas en la terraza y las escasas salidas a la ciudad para ir de compras. Hace 4 años, todo cambió un poco cuando Thomas Reed, el hijo de Elizabeth con su segundo marido, fallecido hacía tiempo, se mudó a la casa. Thomas tenía 17 años por aquel entonces. Era un chico delgado y silencioso, de ojos oscuros y una palidez casi enfermiza. Los vecinos consideraron su llegada natural. El chico no tenía dónde vivir tras la muerte de su padre. Durante los primeros meses se mantuvo aislado. Se ocupaba de las tareas domésticas y rara vez salía de la verja. Margaret tenía 20 años entonces. Era una chica delgada y reservada que trabajaba como dependienta en una farmacia. Sus vecinos la respetaban por su modestia y su dedicación. A diferencia de Thomas, ella solía sonreír, hablar con la gente y conocía a los vecinos por su nombre. Parecía que no tenían nada en común. Las primeras señales de cambio fueron sutiles. Thomas empezó a pasar más tiempo en casa durante el día cuando su madre no estaba. Margaret, al volver del trabajo, a veces lo encontraba en su habitación con el pretexto de arreglar un armario o una ventana. Al principio, esto no despertó sospechas, pero con el paso de los meses, el comportamiento de ambos empezó a cambiar. La vecina de la señora, Harris, recordó que Margaret empezó a cerrar las contraventanas incluso durante el día, algo que no había hecho antes. Vieron a Thomas junto al pozo del jardín. Estuvo allí un buen rato, fumando, mirando por las ventanas del segundo piso. Por las noches se quedaban en la terraza, hablando en susurros. Elizabeth, según sus amigos, no se dio cuenta de nada, o no quiso darse cuenta. Para el verano de 1947 ya circulaban rumores. Uno de los adolescentes afirmó haberlos visto a altas horas de la noche cerca del granero. Estaban demasiado cerca. Como un hermano y una hermana no suelen estar de pie. No había pruebas, pero el ambiente familiar se estaba volviendo extraño. En julio, ocurrió un incidente en el pueblo. En una fiesta de la cosecha, Margaret y Thomas eran casi inseparables. Uno de los hombres, borracho, bromeó llamándola la novia de su hermano. Thomas, sin mediar palabra, le dio un puñetazo en la cara. Tras este incidente, dejaron de aparecer en público. A principios de septiembre, la casa de los Walker parecía aislada del mundo exterior. Elizabeth se quejaba de migrañas y rara vez salía de su habitación. Margaret dejó de trabajar en la farmacia, alegando mala salud. Thomas nunca salía de la urbanización. Los vecinos lo vieron reforzando la cerca, cambiando las cerraduras de las puertas e incluso clavando un cartel en la puerta que decía «Propiedad privada». Nadie sabía qué ocurría dentro. Solo por la noche se oían ruidos extraños, ya fueran risas fuertes o peleas. Y a la mañana del 12 de septiembre, todas las ventanas de la casa estaban cerradas y reinaba el silencio, que fue roto por primera vez por la policía. Tras la fiesta de la cosecha, cuando Thomas golpeó a un vecino, la casa entró en un período que los vecinos llamarían más tarde silencio sepulcral. Parecía como si la finca se hubiera hundido en su propio mundo, aislada de todo lo demás. Nadie había visto a Elizabeth salir de la puerta, y las ventanas del segundo piso no solo estaban cerradas, sino tapiadas por dentro. Un día, a principios de agosto, la señora Harris llevó una cesta de manzanas a la puerta y llamó a Margaret. La única respuesta fue el crujido de las tablas del suelo dentro de la casa.
y unos pasos rápidos y sordos hacia la puerta. Esta se abrió unos centímetros y una mano apareció de la oscuridad, pálida, con la muñeca magullada. Se llevaron la cesta en silencio y la puerta se cerró de golpe. La señora Harris nunca volvió a entrar. Las cartas dirigidas a la familia comenzaron a llegar a la oficina de correos del pueblo. Una de ellas, abierta por error por un trabajador, contenía solo una página, una letra grande y audaz: «Eres mía y serás mía, siempre». No llevaba firma, pero en el pueblo no había duda de a quién iba dirigida. A mediados de agosto, un niño vecino llegó a casa pálido y casi llorando tras subir al huerto de los Walker a recoger manzanas. Afirmó haber visto un cerdo encadenado en el granero que no había estado allí antes. El cerdo permanecía inmóvil, con los ojos vendados, y un zapato de mujer colgaba en la pared cercana. Los padres del niño le dijeron que se callara y que no volviera a ir allí. Mientras tanto, dentro de la casa sucedían cosas que los investigadores luego describirían con fría perplejidad. Según el testimonio hallado en el diario de Margaret, Thomas comenzó a controlar todos sus movimientos. Le quitaba las llaves de sus habitaciones, no la dejaba salir sin él y entraba en su dormitorio por la noche. No había emoción en las anotaciones, solo fechas y datos escuetos. 10 de agosto. Volvió a entrar. 12 de agosto. Dijo que mamá no debía saberlo. 14 de agosto. Cerró la puerta con llave desde dentro y se llevó la vela. Elizabeth permaneció en la casa todo el tiempo. Un examen médico determinaría posteriormente que, 3 semanas antes del asesinato, había tomado potentes somníferos en dosis superiores a las prescritas por su médico. ¿Quién se los suministró? Es una pregunta que nunca se ha respondido. El 6 de septiembre, los vecinos notaron un olor extraño que provenía de la casa, una mezcla de carne podrida y quemada. Cuando el señor Brown, que pasaba en coche, se detuvo y llamó a los dueños, Thomas salió al porche. Iba descalzo, con un overol de trabajo, manchado con algo oscuro. Al ver a Brown, sonrió lentamente y cerró la puerta. Nadie más notó el olor, como si hubiera desaparecido de inmediato. El 10 de septiembre, una fuerte tormenta azotó la zona por la noche. Los vecinos recordaron haber visto luces parpadear repentinamente en todas las ventanas de la casa de los Walker a las 3 de la mañana, incluidas las tapiadas. Las luces permanecieron encendidas durante 5 minutos y luego se apagaron. A la mañana siguiente, el patio estaba vacío, la verja abierta y la puerta de la casa cerrada con pestillo desde afuera. Nadie volvió a ver con vida a Elizabeth, Margaret ni a Thomas. La mañana del 12 de septiembre comenzó con una llamada a la oficina del sheriff local. Era el dueño de la gasolinera, el señor Holmes, quien llamó y alegó que algo andaba mal en la casa de los Walker. La puerta estaba abierta, el perro que tenían atado estaba muerto junto a la cerca y se oía el sonido de un goteo de agua proveniente de la casa. La patrulla fue enviada de inmediato. 3 personas llegaron a la casa: el sheriff John Hudson, su asistente Davis y el médico local, el doctor Miller. Ya en la puerta, se alarmaron por el olor. No era penetrante, sino asfixiantemente dulce, como una mezcla de sangre y fruta podrida. El patio parecía extrañamente limpio. El césped estaba cortado, las herramientas estaban apiladas en el cobertizo, pero no había señales de vida por ninguna parte. Solo un perro muerto y un gallinero vacío. El sheriff llamó a la puerta. No hubo respuesta. Entonces probó el picaporte. La puerta estaba cerrada por fuera. La cerradura fue retirada con una palanca. Lo primero que vieron en el pasillo fueron profundos arañazos en la pared, como si alguien hubiera clavado las uñas intentando salir. En el suelo yacía un zapato de mujer con el tacón roto y un mechón de pelo oscuro atrapado entre las tablas. La sala estaba ordenada, pero de forma antinatural. Todos los objetos estaban perfectamente alineados, como en una vitrina. Sobre la repisa de la chimenea había 3 vasos con restos de una bebida láctea, cada uno con una cuchara. Un camisón, empapado en sudor, colgaba del respaldo del sofá.
El médico notó manchas marrones en la tela, sangre vieja. En la cocina les esperaba su primer descubrimiento. La mesa estaba puesta para 3, pero la comida de los platos se había convertido en una masa pegajosa. En el centro de la mesa había una jarra de porcelana de la que manaba agua. Cuando Hudson levantó la tapa, una muñeca pálida y sin ojos salió gateando. En la pared, sobre la mesa, escrita con carboncillo, se leía «Familia para siempre». El sótano estaba cerrado con llave. La palanca se volvió a usar. La puerta crujió, revelando una empinada pendiente. Un fuerte olor a descomposición inundó los primeros escalones. El haz de luz de la linterna arrancó de la oscuridad una palangana de hierro con algo que el Dr. Miller más tarde llamó restos de carne animal. Cerca yacían cuerdas manchadas con algo oscuro y una bufanda de mujer con la letra M bordada. Su último descubrimiento fue en la cocina, tras la puerta de la despensa. Allí, en el reducido espacio, se encontraban 2 cuerpos, Margaret y Thomas. Estaban apretados, con las manos entrelazadas y el rostro inmóvil. Thomas tenía un corte profundo en el cuello, Margaret señales de estrangulamiento, y en el estante superior había un frasco de medicina, etiquetado con el nombre de Elizabeth. Ella no se encontraba en la casa. Las primeras horas tras el descubrimiento de los cuerpos fueron caóticas. La casa fue acordonada y se llamó a peritos forenses de Fredericksburg. Al inspeccionar el patio, los investigadores encontraron un agujero recién tapado en el suelo. Al desenterrarlo, una caja de madera emergió de debajo de una capa de arcilla húmeda. Elizabeth yacía dentro. Su rostro estaba congelado en una extraña media sonrisa, con los ojos muy abiertos. En su frente, escrito con carboncillo, se leía: estaba durmiendo. A partir de ese momento, el caso dejó de ser un simple asesinato. Se encontraron restos de potentes sedantes en el cuerpo de Elizabeth, tantos que no podía moverse por sí sola. Sin embargo, la autopsia reveló que murió por asfixia tras la administración del fármaco. En sus manos se encontraron restos de uñas de otra persona. Bajo las uñas, fragmentos de la piel de Thomas. Dentro de la casa, los investigadores encontraron cada vez más rarezas. En el dormitorio de Margaret, debajo de su cama, había una caja de metal. Dentro había notas. Algunas eran breves, no escaparás. Otras eran largas, con fechas y descripciones de lo que Thomas hacía por la noche. La última anotación, fechada el 11 de septiembre, decía: dijo que nos iríamos juntos mañana. Mamá no se despertará. Se encontró otro objeto en el ático, un viejo vestido de novia, manchado de tierra y sangre, tendido sobre un maniquí sin cabeza. Había botones con las iniciales MU cosidos al vestido. Cerca había una silla de madera infantil, sobre la que yacía un cuchillo con la punta rota. El descubrimiento más aterrador les aguardaba en el granero. Bajo el suelo, en un compartimento oculto, flotaba una botella de vidrio con dientes humanos. Según el dictamen pericial, algunos pertenecían a una mujer fallecida recientemente, mientras que el resto pertenecía a varios adultos, cuya identidad no se pudo determinar. La investigación presentó varias versiones, pero ninguna lo explicó todo por completo. La versión de que Thomas mató a su madre y hermana por celos y obsesión parecía lógica, hasta que el patólogo informó que Margaret murió unas 2 horas antes que Thomas, y la causa de la muerte no fue estrangulación, sino una sobredosis del mismo sedante que se encontró en el cuerpo de Elizabeth. Esto significa que alguien más le inyectó la droga. Entonces los investigadores registraron la casa de nuevo. En el sótano, tras un muro de ladrillo, encontraron un angosto espacio de acceso. Dentro, un espacio vacío con un colchón descompuesto y un cuenco oxidado. Garabateado en la pared estaba la frase: «Mira cómo se aman». Los dedos del sheriff temblaron al iluminar las últimas palabras. «Sigo aquí». La casa de los Walker fue sellada y la investigación pasó a la fase de búsqueda de un posible tercero. Pero al día siguiente de publicarse la noticia del hallazgo en el sótano,
algo extraño comenzó a suceder. Varios testigos afirmaron haber visto una figura vestida de negro en la propiedad. Un agricultor local juró haber visto a un hombre de pie justo en la puerta de la casa por la noche, aunque la policía estaba de guardia. Al revisar las cámaras de vigilancia de una gasolinera cercana, la silueta de uno de ellos se iluminó. Alto, delgado, con un sombrero de ala ancha. No se veía ningún rostro. 2 días después, hubo un incidente en la morgue. La alarma sonó durante la noche. Un guardia de seguridad que acudió corriendo al ruido encontró los refrigeradores abiertos y el cuerpo de Thomas arrastrado al suelo. El patólogo afirmó que las cerraduras de las celdas funcionaban antes del incidente y que las puertas no habían sido forzadas. En la pared junto al cuerpo, escrito con tiza, se leía lo siguiente: no ha terminado. Los investigadores comenzaron a interrogar al entorno familiar. La primera fue la farmacéutica señora Cole, para quien Margaret trabajaba. Dijo que en verano la había visto con moretones en el cuello, pero Margaret le restó importancia. Peleas de perros. Luego añadió que unas semanas antes de su muerte, Margaret había comprado somníferos, aunque no tenía indicaciones para su uso. Los compró bajo un nombre falso, Jonathan Hayes. ¿Quién era? Nadie lo sabía. Otro momento extraño surgió durante el interrogatorio del sacerdote local, el padre Pearson. Admitió que Elizabeth acudió a él un mes antes de la tragedia. Lloró y le pidió que limpiara la casa de oscuridad. Dijo que por la noche oyó pasos en el sótano, aunque sabía que no podía haber nadie allí. Pearson ofreció una oración, pero Elizabeth se negó, diciendo que no le gusta que la gente rece. A mediados de octubre, la investigación llegó a un punto muerto. Las pruebas de ADN de los dientes de la botella no coincidieron con ninguna base de datos. No se encontró rastro de Jonathan Hayes. La policía decidió cerrar la casa, pero no antes de que el sheriff Hudson realizara personalmente una inspección final. Entró en la cocina vacía y se acercó a la pared donde antes estaba escrito «Familia para siempre». Una nueva inscripción había aparecido en el yeso desnudo, grabada con una uña: «Me quitaste a mi novia». Una semana después, la casa ardió por completo. Un peritaje no determinó la causa del incendio. El origen se encontraba en varios lugares a la vez. Solo se encontró un objeto entre las cenizas, un zapato de mujer con el tacón roto y una nota en su interior: «Volveré cuando se calme».